A menudo se me pregunta cuál fue la fecha de fundación de Tuxpan. Y la respuesta es la siguiente. Tuxpan no tuvo una fecha definida de fundación. La ocupación de lo que después sería el señorío huasteco de Tuxpan fue sedentaria, fue gradual. Y el primer indicio que se tuvo de su existencia se localizó en las matas de Tampamachoco. Como todos sabemos, los antropólogos son muy subjetivos. Ellos no definen las edades por fechas concretas, sino que tienen otra manera de tipificarlas, como son los periodos. En el caso de Tuxpan, esta es la manera en que los antropólogos toman como base para tipificar los periodos. Como se podrá observar aquí incorporan lo que sería la Huasteca, que fue una subárea en el Golfo de México de la cultura huasteca. En esta tabla se fijan los periodos y si reparamos en esta figurilla que fue localizada por el antropólogo tuspeño Lorenzo Ochoa Salas, como vemos, data del periodo formativo medio. Según su inscripción, se localizó en las matas de Tampamachoco, a la orilla de la laguna del mismo nombre. Estaban pobladas por huastecos. Es de suponer que lo inhóspito del terreno, las crecidas constantes de la laguna, dieron origen a que la población se fuera dando de una manera más segura para sus habitantes y traspasaron el río Tancupo-Amoyo, que es el nombre de huasteco de náhuatl del río Tuxpan, y se asentaron en los ribatos de Tabuco, donde ahí precisamente hicieron ya un lugar más estable, que no por ello dejó de ser gradual, porque se fue recorriendo toda la margen derecha del río Tancupo-Amoyo para después atravesar el río y asentarse en lo que se conoció después como la Ribera Vieja. Esta lámina refleja un pectoral labrado en el interior de una concha de ostión. Si se pone cuidado y se echa un poco de imaginación, se verá que aquí está el conejo. Como fecha posterior, se localizó esta piedra que se bautizó como la lápida de la calzada, localizada precisamente en el sitio que hoy la conocemos con ese nombre. Entonces, ya estando fincado Tuxpan en el periodo formativo tardío, esto es 400, 500 años después de Cristo, de repente una de las migraciones
nahuatlacas, como fue la de los toltecas, vinieron a sentarse en una parte frontera al señorío de Tochpan, que fue precisamente en lo que hoy se conoce como el Xúchil, San Isidro, San Miguel. Pero la ocupación de ese territorio duró un cuarto de siglo, cuando mucho. En el siglo, hasta el siglo VI, digamos, del 670 al 690, y los toltecas siguieron su migración hacia el altiplano. Pero sí hubo su paso temprano por aquí. Posteriormente se asentaron en el territorio los chichimecas. Después de que se acabó la dominación tolteca en el altiplano, cuando se dispersó a finales del siglo XI, parte de esa diserción se asentó en Panotlán, o sea, Pánuco, y alguna parte de ello en lo que hoy se llama Castillo de Teayo, donde hay un vestigio que así lo comprueba. Hubo una convivencia pacífica entre esos pueblos, y en cuanto a la presencia de los chichimecas de Xolotl, que entraron al relevo hasta el 1400, esto se dio de forma pacífica. La ocupación de la Huasteca se dio en forma pacífica porque Xolotl contrajo una alianza matrimonial con la gran señora de Tamiahua, Tomillau. Pero vivieron en paz los huastecos con sus vecinos, incluyendo los totonacos. En aquel tiempo, ya para el año de los primeros años del siglo XVI, digamos en el 1517, las expediciones que partían de Santiago de Cuba hacia el Golfo de México, una de ellas, que fue encabezada por Grijalva, tocó las costas de Tuxpan, y así lo consigna en la bitácora de una de la nave insignia, Bernal Díaz del Castillo. Dice: arribamos a una costa donde vimos una pequeña sierra que los naturales llaman la Tochpa. Ese fue el primer contacto que hubo entre tochpanecas y españoles, pero fue un contacto trivial, un contacto que no tuvo mayores consecuencias, ni benéficas ni perjudiciales. Ya con el tiempo, pues ya es de todo conocido que llegó Cortés, y cuando Cortés tomó Tenochtitlán, después se expandió en todo lo que veía frente, atrás o a los lados, y vino a dar a la Huasteca. Y cuando consumaron la conquista de la Huasteca, Cortés mandó uno de sus soldados a ocupar el señorío huasteco de Tochpan. Se llamó Andrés de Tapia. Andrés de Tapia no solamente era dueño de las tierras, sino de sus habitantes, de los indígenas. Decía un memorial del obispo auxiliar de Tlaxcala, Alonso de la Mota y Escobar, que las tierras de este encomendero confinaban con las de Papantla y Tihuatlán. Después de los constantes abusos de los españoles, llamaron la atención de Felipe II, el hijo de Carlos V y de Juana la Loca.
Entonces él les pidió una merced real, donde acabó con las encomiendas. Acabó con las encomiendas y se instituyeron los ayuntamientos. Se dividió el país en intendencias. Esta es una división de la época, y una de las 12 intendencias fue la de Huauchinango. A esa estaba sujeta Tuxpan. La alcaldía mayor residía en Huauchinango. Y aquí en lo que el resto de lo que componía el señorío de Tuxpan, que incluía Tamiagua, que incluía otros pequeños señoríos, despachaban alcaldes auxiliares. Por ese tiempo se formó colateralmente la Armada de Barlovento, de tal manera que el alcalde mayor también era capitán de guerra. La finalidad de la Armada de Barlovento era la de perseguir la piratería, evitar el contrabando que se daba en las barras de Tuxpan y Nautla. Parcialmente funcionó ello y finalmente desapareció conforme fue avanzando el tiempo. Pero mientras, Tuxpan se fue agrandando, se fue poblando, la gente se fue dispersando por toda la margen izquierda hasta lo que hoy conocemos como Santiago de la Peña y la Ribera Vieja. Ya para entonces, los indígenas nunca dejaron de decir que la tierra era de ellos. Pasaron siglos y ellos se iban reclamando. Finalmente hubo una merced real. Los antropólogos toman como base para tipificar los periodos. Como se podrá observar aquí, aquí incorporan lo que sería la Huasteca, que fue una subárea en el Golfo de México de la cultura huasteca. En esta tabla a menudo se me pregunta cuál fue la fecha de fundación de Tuxpan. Como todos sabemos, los antropólogos son muy subjetivos. Ellos no definen las edades por fechas concretas, sino que tienen otra manera de tipificarlas, como son los periodos. En el caso de Tuxpan, esta es la manera en que la respuesta es la siguiente. Tuxpan no tuvo una fecha definida de fundación. La ocupación de lo que después sería el señorío huasteco de Tuxpan fue sedentaria, fue gradual, y el primer indicio que se tuvo de su existencia se localizó en las matas de Tampamachoco.